Saludos cordiales. Dinámicas sociales y el derecho, un análisis audiovisual desde el punto de vista de los grupos sociales y la estratificación social. Nuestro grupo está conformado por Fabiana Bastidas, Miguel Montilla, Rubén Campos, Juan Crespo, Rogen Gutiérrez y mi persona Marta Jiménez. La relación entre las estructuras sociales y el sistema jurídico es de interdependencia necesaria. El derecho no es un ente abstracto, sino un producto cultural que busca regular la conducta de los grupos humanos. El sistema jurídico actúa como un mecanismo de control que estabiliza las jerarquías y resuelve las tensiones derivadas de la estratificación. Un grupo social puede definirse como un conjunto de personas que interactúan bajo normas compartidas, poseen una identidad común y persiguen fines colectivos. Mientras que la agrupación puede ser transitoria, el grupo social exige permanencia y estructura. Entre los tipos de grupos sociales tenemos el primario y el secundario. El primario son vínculos íntimos y afectivos como la familia. En cambio, los secundarios son relaciones formales entre personas, organizaciones, empresas, y el derecho actúa allí como garante de los contratos y la operatividad técnica, mientras que en los primarios el derecho actúa para proteger la esfera privada y los derechos sucesorios. Entre las características está la interacción recíproca, los objetivos comunes y el sentido de pertenencia, como decir nosotros. Yo les voy a hablar de diferencia entre masa, comunidad y sociedad. El sistema jurídico se adapta según el tipo de colectividad. Masa carece de estructura y liderazgo claro. El derecho suele verlo como un sujeto del orden público o responsabilidad civil colectiva. Es una multitud sin orden, ejemplo, una manifestación espontánea. Comunidad, Gemeinschaft, es un vínculo de tradición y cercanía como un pueblo rural, basado en la tradición y el parentesco. Aquí predomina un derecho consuetudinario, costumbre, ejemplo, un pueblo indígena. Sociedad, Yelecham, basado en la racionalidad y el contrato. Es el reino del derecho positivo, donde la norma escrita regula las interacciones entre extraños. Es una estructura racional y legal, donde las relaciones a través de contratos y leyes. Ejemplo, la vida urbana moderna. Hoy quiero hablarles sobre las relaciones intergrupales e intragrupales, tema muy importante dentro de la sociología jurídica porque nos ayudan a entender cómo convivimos en la sociedad y cómo el derecho influye en esas relaciones. Primero, tenemos las relaciones intergrupales. Estas son las que ocurren entre diferentes grupos sociales. Por ejemplo, entre comunidades, instituciones, partidos políticos o entre la sociedad y el Estado. Estas relaciones pueden ser positivas cuando existe cooperación y respeto, pero también puede generar conflictos por diferencia de intereses, ideas o cultura. Es allí donde el derecho cumple un papel fundamental, porque busca mantener el orden, la igualdad y la convivencia pacífica entre los grupos. Por otro lado, tenemos las intragrupales. Son las que se desarrollan dentro de un mismo grupo, por ejemplo, la familia, entre amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Estas relaciones se basan en la comunicación, la confianza, las normas y los valores compartidos. Gracias a ellas aprendemos a convivir, a respetar las reglas y a resolver conflictos de manera más cercana. En conclusión, tanto las relaciones intergrupales como las intragrupales forman parte de nuestra vida diaria y son esenciales para comprender cómo funciona la sociedad y por qué el derecho es tan importante en las relaciones humanas. Los grupos sociales en Venezuela como movimiento cooperativo. Es una estructura social la cual a principios de los años 2000 se originó como una explosión cooperativista sin precedentes, pasando de unas 800 a más de 200.000 registradas. La idea clara era transferir el poder económico al pueblo, pero en realidad lo que pasó con estos grupos sociales es que durante su apogeo se convirtieron en una identidad que definía a los sectores populares. Tuvo un crecimiento que dependía del Estado. Muchos de estos grupos sociales no nacieron por vocación productiva, sino que fue como un requisito para acceder a contratos públicos.
Cuando la renta petrolera cayó, muchas de estas estructuras desaparecieron, demostrando que la identidad social no se construyó solo con decretos, sino con sostenibilidad. El movimiento cooperativo en Venezuela, analizando desde la sociología jurídica, se entiende como una forma de organización social y económica impulsada por la unión voluntaria de individuos para satisfacer necesidades comunes, las cuales se definen como asociaciones de interés social y no mercantil. Las cooperativas en Venezuela son asociaciones de personas basadas en la propiedad colectiva, la igualdad de derechos y la autogestión. Algunos de sus aspectos clave son los siguientes: fundamento legal, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, creada en el año 2001, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene como supervisión la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Algunos de sus beneficios y extensiones son el gozo de algunas excepciones en el impuesto sobre la renta, y tiene como tipos y función cooperativas de producción, consumo, ahorro y crédito de servicios. Vamos a hablar sobre la estratificación social, la cual es una forma en la que una sociedad se divide en capas o estratos jerárquicos. Es en esencia la clasificación de personas o grupos según criterios como son la riqueza, el poder, el prestigio o la educación. A diferencia de una simple diferencia individual, la estratificación es un sistema institucionalizado que determina quién tiene acceso a qué recursos y oportunidades. Para entender cómo se organiza la desigualdad, es necesario distinguir entre la permeabilidad del sistema, qué tan fácil es cambiar de posición, y el origen del poder que sostiene cada jerarquía. Aquí tenemos las diferencias fundamentales entre los 4 modelos principales, como lo son las castas, que se caracterizan por ser grupos sociales estáticos, cerrados y de base genética o hereditaria, teniendo como base un sistema adscriptivo y racial, estructurándose principalmente en blancos peninsulares, blancos criollos, pardos, indios y negros, teniendo una movilidad totalmente nula o extremadamente difícil. La ley limitaba sus derechos, se nace y se muere en la misma casta. También tenemos los estamentos, que se caracterizan por ser una división basada en funciones sociales y un régimen jurídico o económico de desigualdad basada en privilegios. Se basaban principalmente en privilegios legales y hereditarios, teniendo una estructura que dividía a la sociedad en 3 grupos cerrados e inamovibles, como lo eran la nobleza, el clero y tercer estado. Se organizaba piramidalmente, teniendo una movilidad sumamente limitada, determinada por el nacimiento o la concesión de títulos por la corona, como la compra de la real cédula. Como tercero tenemos las clases sociales, que se caracterizaban estratíficamente basadas fundamentalmente en criterios económicos y la relación con los medios de producción, teniendo una base económica de ingresos y de propiedad. Se estructuraban en la burguesía, que eran los dueños de empresas, la clase media, clase obrera y campesinado, teniendo mayor movilidad que en castas y estamentos. Estas podían cambiar la clase según su éxito financiero. Y por último tenemos los élites, que se caracterizaban por ser grupos minoritarios con influencia regional directa en las esferas políticas, económicas y culturales. Se basaban en su influencia, poder político o simbiosis con el Estado, estructurados por la boliburguesía, que eran empresarios asociados al gobierno como nueva élite, teniendo movilidad basada en la cercanía al poder y la capacidad de acumular capital a través de la política. Para entender cómo se dinamiza la estructura social, debemos observar tanto la posición que ocupa un individuo como el comportamiento que se espera de él y su capacidad de desplazamiento dentro del sistema. Aquí tenemos la definición y ejemplo de estos 3 pilares de la sociología. Estatus de posición es el lugar o posición que ocupa un individuo dentro de un grupo o sistema social. Estatus adscrito se hereda o se tiene por naturaleza, mientras que el estatus adquirido se logra por esfuerzo, talento o decisiones. Ejemplo, una persona tiene el estatus de directora de hospital, ese es su puesto en la jerarquía. Por otro lado, el rol, la acción, es el conjunto de comportamientos, deberes y expectativas que se esperan de alguien que tiene un determinado estatus. Ejemplo, siguiendo el mismo caso anterior, el rol del director es tomar decisiones administrativas, liderar el personal,
médico y supervisar la atención de los pacientes. Si ella no cumple esto, hay un conflicto de rol. Mientras que la movilidad social es el movimiento, es la capacidad de los individuos o grupos para cambiar de posición dentro de de la jerarquía socioeconómica. Existen los movimientos verticales y horizontales. El vertical es subir y bajar de clase social, mientras que el horizontal es cambiar de posiciones pero mantener el mismo nivel socioeconómico. Para concluir, podemos decir que la relación entre estructuras sociales y el sistema jurídico es dialéctica. El derecho no es solo un reflejo de la sociedad, sino que él la moldea, mientras que la estratificación tiende a la cristalización de privilegios. La dinámica de grupo y los movimientos de cooperación presionan por una evolución normativa.